Estamos en el libro del profeta Isaías y hoy vamos a leer dos versículos al principio del capítulo 57. Dos versículos. Vamos a agregar más versículos dentro del sermón y ahora comenzamos con los dos primeros versículos del capítulo 57. Y así dice la palabra de Dios. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. El texto que leímos, junto con lo que vamos a estar leyendo, presenta un contraste entre el destino de un justo y un impío. El justo y el impío. Vamos a enfocarnos en esa parte principalmente, aunque también vamos a mencionar otros contrastes que hay, otras diferencias. Es como estar comparando el justo y el impío. Vamos a llegar al impío dentro de un momento. Lo que hemos leído aquí se refiere al justo. En el final de cada uno de ellos. La diferencia que hay, realmente se presentan las diferencias en la forma de vivir, no solamente en el morir, en la forma de vivir se presentan diferencias muy sustanciales, en la forma de vida, también en las aflicciones de los justos con relación a los impíos. Hay pasajes bíblicos, yo les hago mención ahora del 73 porque siempre hay quienes quieren seguir ahí, así que pueden mirar ahí. Siempre nuestro texto al que vamos a estar volviendo es el 57, así que pueden dejar marcado ahí también. El Salmo 73 es uno muy conocido en el que encontramos a Asaf, el salmista, que era un siervo en la casa de Dios. Asaf. Y Asaf se lamenta al ver la prosperidad y la arrogancia de los impíos, que dice que pasan su vida sin ser turbados, se burlan, hablan con altanería contra el cielo y logran los antojos de su corazón. En cambio, según él veía, los que, así como era su caso justamente, que era un servidor en la casa de Dios, un ministro en la casa de Dios, dice él, en vano he limpiado mi corazón, dice, en vano me he lavado. Se sentía afligido, porque dice él que sufría los azotes y las aflicciones de la vida, y eso llenaba su corazón de amargura. Hasta que finalmente, según va contando el Salmo, al entrar en la presencia de Dios en el santuario, el Señor como que le abre el entendimiento y dice, comprendí el fin de ellos y les pusiste en deslizadero, dice, se consumieron en terrores. En cambio a mí, dice Asaf, me llevaste siempre contigo, de tu mano, según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Así dice al final del Salmo 73, versículos 27 y 28, pueden estar mirando. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios
es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que hay gran diferencia y no es de poca importancia, sino todo lo contrario. Ese mismo contraste vemos en este capítulo de Isaías, capítulo 57. Y comienza con una consideración de la muerte de un justo. Nosotros sabemos por toda la revelación que no se trata de justo en su propia justicia personal, porque eso se descarta en la Escritura. No hay justo ni aún uno, ¿verdad? Conocemos eso en Romanos capítulo 3. Solo Dios es bueno, le dijo Jesús a aquel que conocemos como el joven rico. Es aquel que fue justificado por la fe, así como Abraham fue justificado por la fe, porque creyó en Dios, porque se volvió en arrepentimiento al Salvador, a Jesucristo, y en Él fueron lavados sus pecados. Este es el justo en los términos de la doctrina bíblica. Todos los hombres mueren, todos vamos a morir. Ya mencionamos hace un momento también a ese grupo que no va a dormir, dice San Pablo, sino que va a ser transformado, que no va a haber la muerte. El ejemplo de eso tenemos en el Antiguo Testamento a Enoc y también a Elías, ¿verdad? Son figuras, son antecedentes que tenemos de los que van a ser transformados, van a ser llevados sin ver la muerte. Pero eso nosotros no vamos a detenernos en eso hoy. Vamos a tratar en general de la norma. Y la norma es que todos los hombres mueren. Todos vamos a morir. No puedo dejar de mencionar que aquí en Isaías el término este que dice perece el justo, incluso permite ver en ese justo que perece a los que fueron y son asesinados. Por eso en algunas traducciones van a encontrar ustedes, los que tienen acceso a diferentes traducciones, van a encontrar que aquí dice que son asesinados, o son los justos, o son muertos violentamente por causa de su fe, por causa de persecuciones, cosa que se sigue dando hoy. Ustedes saben que eso no es cosa que pertenezca al pasado. Hoy se sigue dando, está recrudeciendo esto, la persecución hasta la muerte, y así va a ser hasta el final, incluyendo el tiempo de la gran tribulación. Pero también vemos que todos los que mueren en Cristo, o sea, no solo los que mueren violentamente, sino los que mueren creyendo en Cristo, convertidos a Cristo, tienen un destino que es radicalmente distinto al destino, al final, de los impíos inconversos. Ya vimos en el Salmo 73. Y aquí también vemos, no se puede negar que cuando la muerte llega nos produce dolor, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién no se duele de la partida de alguien con quien estaba unido en el afecto, por algún vínculo de amor fraterno, de amor filial? Claro que sí duele, ¿verdad? Quien más, quien menos tenemos esa experiencia. Y cuando la muerte llega produce dolor, no tanto en el que muere, sino en el deudo, ¿sí? Lloramos por la separación, por la despedida, por la ausencia, pero hay esperanza para el justo.
y digo una vez más, como tantas veces, quiero remarcar lo de esperanza en el sentido cristiano, en el sentido de la Escritura, es la seguridad de lo que esperamos. Eso es esperanza. Es aquello que estoy esperando, eso es la esperanza. No es una cuestión así vaga que puede ser, ¿verdad? No pierdo la esperanza de que suceda algo. Eso es hablando como habla el ser humano, ¿verdad? Pero como habla el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la certeza. ¿Sí? Estamos seguros porque fiel es el que prometió. Entonces, allá está mi esperanza, dice en la carta a los Hebreos. Allá Dios colocó mi esperanza ahí detrás del velo. ¿Sí? Ahí está, segura mi esperanza. Ahí donde entró Cristo como nuestro precursor en los cielos. Él promete y se compromete y Él es fiel. La esperanza no avergüenza, dice también en Romanos 5, por eso, porque no nos va a defraudar, no nos va a decepcionar. El justo muere y cuesta comprender. Por eso aquí dice, no hay quien piense en ello y los piadosos mueren. Les decía, esto es más fácil de entender cuando pensamos que aquí el término refiere primariamente, digamos, ¿verdad?, a aquellos que morían por causa de haber sido perseguidos. Eran muchísimos. Todos los profetas, luego Jesús dice que le mataban ellos a todos los profetas. Imagínense lo que era. Perseguían y mataban a los profetas. Los judíos, los mismos de la nación hebrea, ¿sí? Y después pasó lo mismo con los apóstoles, con los discípulos, y eso es lo que continúa. Y por eso dice que no hay quien piense en ello, mueren y no hay quien entienda, ¿sí? Porque no les importaba, no hay quien piense en ello, ¿sí? Pero nosotros también aplicamos esa parte que dice, no es porque no pensemos en ello, sino porque muchas veces cuesta entender que de delante de la aflicción es quitado el justo. Dios le está quitando de delante de la aflicción, y esto tiene diversos grados. ¿Por qué? Porque la aflicción también tiene diversos grados. No todos son afligidos de la misma manera. Pero imagínense a aquellos que fueron perseguidos y fueron afligidos hasta la muerte, de diferentes maneras. Muertos a espada, quemados, aserrados, dice ahí, echados a los leones. Todo eso conocemos por la Escritura y por la historia también extra bíblica. Y el Señor les hace descansar. Entrará en la paz, dice, descansarán en sus lechos. Y esa palabra que viene ahí, todos los que andan delante de Dios. Todos, dice. Subrayo esa palabra. Porque no solo los mártires, sino todos los santos, todos los que anduvieron delante del Señor, apartados del pecado del mundo, van a descansar. Son tantas las aflicciones, y más porque andamos en una tierra que no es nuestra patria real. ¿Cuántos extranjeros? ¿Quiénes son extranjeros acá? ¿Quién es extranjero? ¿Quiénes son extranjeros acá? Una mano tímida yo veo ahí. Una mano enguantada. Todos somos extranjeros, hermanos. Sí, todos somos extranjeros. Todos los que somos cristianos vivimos, andamos aquí en esta tierra y se nos manda a vivir como peregrinos y extranjeros. Sí. Como aquellos hombres que dice ahí en Hebreos que buscaban otra tierra, ¿verdad? Porque se les prometió una ciudad, ¿sí?, a la cual ellos iban a pertenecían, y nosotros también pertenecemos, hermanos. Por eso vivimos como extranjeros y peregrinos, llevando el vituperio de Cristo en una tierra que no es nuestra patria
real, nuestra patria final. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, les invito a mirar ahí, habla especialmente de los muertos por persecución en la gran tribulación. Apocalipsis 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Les dije especialmente de la gran tribulación, pero es también aplicable a los otros y a los otros tiempos, a todos los que andan, como hemos leído también, delante de Dios. El Salmo 37, versículo 37 es muy hermoso, por eso quiero leer otra vez ahí. Salmo 37. No, recién el que leímos era el 73, ¿verdad? Este es el Salmo 37. Y dice también en el versículo 37, Salmos 37, 37. Dice así: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Un final dichoso. Pero miren lo que sigue en el versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. El 39 dice en su primera parte: pero la salvación de los justos es de Jehová. El apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y también vamos a leer, hermanos, los versículos 21 al 23. Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Miren qué expresión así. No dice simplemente lo cual es mejor, ¿verdad? Así como hasta podríamos decir con un aire de resignación, ¿verdad? No, es muchísimo mejor, ¿verdad? Por la revelación que Dios le había dado por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Pero bueno, si hay que quedarse, dice, si tengo que quedar en la carne, porque es más necesario por causa de ustedes, bueno, que sea así como Dios dispone, ¿sí? Pero teniendo una esperanza tan firme, tan segura en el Señor. A los tesalonicenses también vamos a leer un poquitito, hermanos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 14. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estas palabras, hermanos, tienen que alentarnos para que sea así como hace un momentito cantábamos: confiar en él es mi placer, morir no temo yo.
Por otra parte, es totalmente distinto, como ya estamos leyendo, el fin de los transgresores, el fin de los impíos, de los burladores, de los idólatras, de la generación mentirosa. Volvemos ahí a Isaías, el texto que comenzamos a leer, del capítulo 57, y miren lo que dice en el versículo 3. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Uf, qué fuerte. Llegaos acá, es como decirles, vengan acá, ¿sí? Atiéndanme, les dice el Señor. Y bueno, el hombre tiene que venir cuando el Señor llama, o permanecer en su arrogancia, en su orgullo, en su rebelión, en sus pecados. Hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Para ser breve, conforme al escaso tiempo que dispongo, aquí no está hablando en sentido literal a hijo de una bruja, por ejemplo, ¿sí? O a una payesera, o de mala madre, sino a los que en lugar de acudir al Dios vivo y verdadero, confían y consultan a cualquier otra fuente, a las cosas creadas, al sol, los astros, a los muertos, a las cartas, a las líneas de las manos, a las agüerías, a los sueños, a los ídolos, a los amuletos, a las cosas que fabrica el hombre con sus manos. Se refiere a ellos, esto no es, como les suelo decir, una interpretación, es lo que dice acá en el texto. Es clarísimo que se refiere a ellos y se aplica a ellos leyendo los versículos 5 y 6. Vamos a leer. Miren, ahí dice: que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Y los versículos que siguen también habla de eso. Los versículos 7 y 8 dice: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral, dice el versículo 8, pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Esto, hermanos, claramente se refiere a la idolatría. ¿Sí? ¿Conocen? ¿Saben eso, verdad? Por todo el contexto, por el libro de Oseas, Dios llama a la idolatría adulterio y fornicación. Todos los que siguen ese camino. Leemos los versículos 11 al 13, aquí en Isaías 57. 11 al 13 dice: ¿y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Miren el versículo 13. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Algunas palabras que subrayo: no te has acordado de mí, dice el Señor. Y esto último: cuando clames, que te libren tus ídolos.
es posible que el impío, y sucede, hoy leíamos también en la escuela dominical, ¿verdad? Es posible que el impío clame en vida, incluso cree que su ídolo le responde, dice, porque recibe pues respuestas, ¿sí? Que no son de Dios precisamente, respuestas de mentira. Y incluso el impío es posible que se vuelva a Dios en los momentos de dificultad. Si se vuelve en arrepentimiento el impío mientras vive, claro que puede incluso ser salvo mientras vive, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará con aquellos que mueren habiendo rechazado el Evangelio, habiendo rechazado a Cristo, y que en vida tuvieron sus mediadores, aquellos a quienes llama su abogado, ¿sí? ¿Podrán ellos ayudarle cuando se presenten delante del juez de toda la tierra? Piensen un poco en esto, hermanos. Y el Señor parece que así con un sentido de enojo y de ira, porque de hecho eso hace el hombre, y Él dice, ustedes me provocan a ira con estas cosas. Y parece que se hace a propósito, ¿verdad? Me provocaron a ira, dice el Señor. Y entonces en ese enojo, Él dice así, parece como un sarcasmo, creo que es, no sé de qué otra manera podemos llamarle también, cuando clames que te libren tus ídolos. A mí no me vengas, es como decir, ¿verdad? A ver si tus ídolos pueden hacer algo. Y claro que no pueden hacer nada, ¿verdad? Porque a todos ellos les va a llevar el viento, dice. Un soplo los arrebatará. El inconverso sirve y honra a cualquier cosa menos al Dios vivo y verdadero. No te acordaste de mí, dice el Señor. Supuestos representantes, vicarios, abogados, mediadores, tendrán que presentarse a juicio. Y me acuerdo de esa palabra que dice Pedro, creo que en su segunda carta, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin del impío y del pecador? El Señor Jesucristo trae la paz por medio del perdón. Y vamos a leer un poquitito más los versículos aquí en el capítulo 57, 15 hasta el 19. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Estas cosas pueden pasar, hermanos. Una de dos cosas, ¿verdad? Dios se enoja, hermanos. Le provocamos a ira. Pero podemos volvernos o podemos ignorarle. Y aquí habla de aquellos que él se indignó, pero ellos siguieron rebeldes por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados, dice. A todos aquellos que se vuelven a él. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Es lo que él quiere hacer, sanar. ¿Se acuerdan que venimos hablando de esto? Sanar cómo, y perdonando, limpiándonos de aquello que era nuestra enfermedad mortal. Hablamos varias veces ya de esto. Isaías 53, ¿verdad? Perdonando todos nuestros pecados. Ahora, las promesas son tan hermosas de restauración para los que
recibimos esa gracia, para los que no rechazamos esa gracia, para los que creemos, pero los impíos, el capítulo termina otra vez hablando de ellos. No hay paz, dice, para los impíos. Versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La paz, hermanos, esa paz en la que van a descansar, dice también, ¿verdad? En sus lechos. Los que mueren habiendo vivido cerca del Señor. Esa paz que es reconciliación, porque nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero Dios hace la paz entre Él y nosotros por medio de Jesucristo, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. La esperanza de vida solamente es en Jesucristo, aquel que dice en Romanos 4, capítulo 4, versículo 5, dice aquel que justifica al impío. Porque impíos, todos estábamos en esa calificación de impío. Pero está el impío que es justificado por la fe en Cristo, aquel que justifica al impío, y está el impío que permanece en su impiedad y que vive y muere en su impiedad. Jesús le dijo a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que no viene en arrepentimiento a Cristo no tendrá paz. No hay paz para los impíos, los que se burlan de Dios. Ojalá todos nosotros y todo el que escucha, todo el que oye esta palabra considere, porque hoy es el tiempo aceptable. ¿Sí? Hoy es el tiempo de venir a recibir la paz, la reconciliación por medio de Jesucristo. Solamente hay paz por medio de Jesucristo y no hay paz para los impíos, dice el Señor. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por palabras de esperanza, palabras que nos traen certeza para alejar el temor, porque en Él confiamos, en tu Cristo, en tu Mesías, Señor, el que nos rescató pagando el precio de su propia sangre, Señor. Gracias por el Cordero que fue entregado en lugar de nosotros. Gracias por tu palabra, que podamos y nos animemos a transmitir, a compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.